buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta estación de radio, Radio Voz, y a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Nos encontramos este 30 de junio del 2022, el último jueves de este mes y prácticamente de este año. Es un hermoso placer estar con ustedes, quienes nos escuchan a través de las redes sociales. En este hermoso día voy a poner los ojos en el versículo número 27 del capítulo 11 de Hebreos, y decimos Hebreos 11:27. Vamos a ver de esta manera. Dice así, para quienes nos siguen en redes sociales, si quieren anotarlo, quieren subrayarlo, dice así: por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se mantuvo o se sostuvo como viendo al invisible. Ese va a ser el tema de esta mañana, mantenerse firme como viendo al invisible. Dice como viendo al invisible, tenemos en pantalla. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él intervenga en este día. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde nos acercamos al trono de la gracia. Nos acercamos a ti, Señor, pidiendo que tú abras el entendimiento, Señor mío, que tú abras el oído, Señor mío, de quienes nos van a escuchar a través de redes sociales, a través de esta cabina de radio. Gracias, Padre, porque en ti confiamos, en ti esperamos, y tu nombre será bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos pensar el por qué se le puso el nombre de como mirando al invisible. Tendremos que ir más allá de la historia. El decir que Pablo escribió el libro de Hebreos sería meterse en problemas, porque Scofield dice que no hay escritor, no se sabe quién es el escritor. Y si yo digo ahora que fue Pablo, pues me voy a sentir más sabio que Scofield. Entonces no quiero contradecir lo que dice la Biblia de Scofield, solamente vamos a decir como dice el escritor de Hebreos. Y el escritor de Hebreos dice que ellos se mantuvieron como viendo al invisible. Estamos allá en el capítulo 11, vamos a trazar. Dice: esto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí empezamos a trazar el texto. Dice que es pues la fe. La pregunta que hace el escritor de los Hebreos empieza diciendo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. Y hay fe que mueve montañas, hay fe que hace que las cosas cambien, porque al final del día, como dicen allá afuera, lo que muere al último es la fe, o la esperanza, y la fe debe de morir al último. Hay un punto entre la ciencia y Dios. El punto es la ciencia, y cuando termina la ciencia empieza Dios, y aquí sería prácticamente como darle luz a esto. Vamos a checar. Entonces sería: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y aquí empezamos, ya dice el escritor de los Hebreos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya está hablando de los antiguos, y hablar de los antiguos, hermanos, nos llevaría mucho tiempo, porque estamos hablando desde Adán. A partir de Adán tendríamos que ir a los primeros, en este caso Abraham, y después de Abraham nos tenemos que ir a Isaac, y de Isaac nos tendremos que ir a Jacob, de Jacob nos tendríamos que ir a José. Pero prácticamente el escritor de los Hebreos, muchos dicen que pudo haber sido Pablo, otros dicen que pudo haber sido Bernabé, porque ellos estaban muy apegados al tener mucho conocimiento. Por tal motivo podemos pensar entre Pablo y Bernabé, que dice que era un hombre poderoso en palabra. Dice: por la fe entendemos, dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Prácticamente entendemos que por fe, dice, fueron creados. Fue creado el universo de lo que no se veía, fue creado, y para eso tendríamos que irnos al Génesis, y en el Génesis vamos a encontrar que lo primero dice,
¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Prácticamente no había un patrón que seguir, no había un patrón que copiar. Prácticamente que fueron hechos de lo que no había, de lo que no se veía, fueron creados los cielos y la tierra, hablando del universo. Y aquí ya nos menciona este es el primer personaje, nos habló de los personajes que sean los antiguos. Aquí nos menciona otro personaje por la fe. Abel dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. Número 1, por la fe, dice Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablan por ellas. Prácticamente aquí nos narra la historia de Abel. Prácticamente era un hombre, era un personaje, vamos a decirlo así, un personaje que buscaba la manera de agradar a Dios. Y al momento de ofrecer a Dios, dice que él fue y prácticamente agarró de lo mejor que tenía en su granja, vamos a decirlo así, en su granja, en su propiedad. Ofreció un sacrificio, yo creo que ha de haber sido el animal más hermoso. El animal, siento, sin la corbata se ve, sí se ve así, como que se ve un poco. Entonces estamos checando, dice que este hombre va a su granja, va a lo que él está cuidando. Este hombre, dijéramos, era granjero, se dedicaba a la crianza de animales. Y él va y busca el más hermoso, el más bonito, y lo lleva y lo ofrece como un sacrificio a Dios. Por el otro extremo encontramos a Caín. Él va a las hortalizas, él va a lo que había sembrado y busca también cómo agradar a Dios. Pero dice la Biblia que lo que ofreció Abel fue más grato a Dios. Esto nos da a entender de que la gente puede ofrecer una u otra cosa, lo que pueda, lo que tenga, pero quien ve con agrado ese sacrificio, esa situación es Dios, quien califica la situación. Bueno, veamos más allá, estamos en el capítulo 5, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 5, no lo vamos a leer, versículo 20. Así dice que Dios, dice, Enoc caminó con Dios, era amigo de Dios Enoc, halló fe. Y por esta fe, dice la Biblia, que halló gracia delante de Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Es un relato bien precioso, bien hermoso, que es el primer hombre que no ve muerte. Fue traspuesto para no ver muerte, pero antes de que fuera traspuesto, antes de que fuera levantado, se dio testimonio de que había sido grato a Dios. Prácticamente la Biblia menciona que Enoc era amigo de Dios. No solamente caminaba con él, era su amigo. Y por tal motivo, dice, dio testimonio de que era grato delante de Dios. El número 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Toda gente, toda persona que busca a Dios, que tiene a Dios como refugio, que tiene a Dios como su Dios, debe de tener esa fe certera de que está esperando en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De ahí podemos irnos a lo que dijeron los discípulos de Jesús. Aumentanos la fe. Habían visto cómo habían sido la bendición del pan, habían visto cómo habían sanado, hablemos de Bartimeo. Ellos vieron cómo Bartimeo abrió los ojos. La otra mujer, hay una mujer que la Biblia menciona que ya llevaba 12 años buscando sanidad. Ellos vieron ese milagro. Cuando esta mujer, imagínate, 12 años buscando sanidad, no es fácil vivir con una enfermedad y mucho menos 12 años.
Alguien dijo, es que no buscaba sanidad, buscaba salvación. Espérate, enferma o sana, iba a ser salva. Ella buscaba la sanidad. ¿Por qué? Porque para ella le era muy difícil caminar con ese problema. Imagínate un fluido de sangre que apestaba a rayos. Sin embargo, ella estaba cansada de esa situación y el llevar esa situación 12 años atrás de ella, dijo, no, ya no puedo más, no, ya no, un día más no puedo estar así. Y cuando oye hablar de este señor, de este hombre llamado Jesús, de este personaje llamado Jesús, viene, aumenta la fe, viene y dice en sí, si yo me acerco a él y si toco el manto, no quiero solamente el borde, o sea que será 1 centímetro de él. Voy a ser salva y toma la expresión voy a ser salva. Pero la expresión que ella toma es voy a ser salva, pero no decía salva de salvación, decía salva de sanidad. Y el decir, es que ella no buscaba sanidad, ella buscaba salvación, pues se hubiera muerto mejor y se quitaba de andar allí sufriendo. Sin embargo, ella cuando ve la oportunidad gloriosa de acercarse a él, en ella nace una fe tremenda y ahí viene que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántas iglesias, en cuántas congregaciones hay gente que cree en Dios? Sí, yo no dudo que no, pero no tienen fe. De allí que van a ver al brujo, de allí que van a ver al adivino, de allí que van a buscar otros medios, están en la iglesia, dice, es que yo creo en Dios, sí, creen en Dios, pero no tienen fe. Los mismos discípulos creían en Dios, creían en Jesús, pero no tenían fe. De allí que dicen, Señor, aumentanos la fe. Ellos piden, aumentanos la fe. Y Jesús les recuerda y les dice, si tuviesen fe como un granito de mostaza, no les dice tienen que tener fe como el tamaño de una montaña. No les dice tienen que tener fe como un árbol. No, les menciona la semilla más pequeña en la cuestión de semillas. Y la semilla más pequeña es esa semilla de mostaza. Entonces, te imaginas, si tú pones esa semilla de mostaza, puedes hacer muchas cosas. Imagínate cuando tuvieras una fe de tal manera que tu fe fuera suficiente. No solo para buscar salvación, sino para buscar sanidad. Esta mujer había caminado durante 12 años, dice la Biblia, dice la Escritura, que era una mujer que tenía recursos, tenía medios económicos, pero de aquí para allá, de allá para acá, sus medios, sus recursos se terminaron. Entonces, ¿para qué gastas y gastas y gastas y gastas y gastas si al final del asunto vas a buscar salvación? No buscaban salvación. Ella buscaba sanidad y la sanidad fluyó de Jesús hacia ella cuando ella se acerca, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe nos mantiene a ti y a mí, porque por fe creemos que vamos a ir al cielo. Es una cosa certera, por fe. ¿Qué te asegura a ti que vas a ir al cielo? A ver, dime, ¿cómo te aseguras tú que te vas a ir al cielo? ¿Cómo te aseguras tú que vas a caminar calles de oro con Jesús? ¿Cómo te aseguras? Esto es a través de la fe. No te puedo yo decir, es que ya vino X persona y me dijo que caminó y ya me dijo que las calles son de 12, 20 metros de ancho. No sabemos las calles, las dimensiones de las calles, pero sí sabemos que son calles de oro y que hay un mar de cristal hermoso, preciosísimo. Bueno, la gente busca el mar porque quiere recrearse en ellos. La gente busca el mar porque lo usa como para irse a relajar, como para irse a divertir. O quién va al mar para dormirse, o quién va al mar para estudiar, o quién va al mar para meditar, ¿no? La gente busca el mar y las playas de nuestro país son totalmente inundadas, son totalmente llenas. Hay una materia que se llama escatología, y escatología dice que el mar está reflejando la multitud de gente, y cuando te habla de la mar está hablando de la inquietud, que el mar nunca va a estar quieto, sea de noche, sea de día, el mar tiene mucho movimiento, hay mucho movimiento en el mar. Y según las horas del día, cuando hay gente que ama el amanecer, viendo el amanecer desde el mar, viendo el atardecer desde el mar, es una cosa preciosa. Cuando dicen es que el mar está picado,
y va viendo los colores, un azul claro, un azul fuerte, y termina en un azul negro, que se ve negro, El fondo. el fondo se ve bastante negro. Pero hay quienes dicen que esto es que no va a haber mar, que está hablando de que no va a haber preocupación. No vas a andar corriendo de aquí para allá porque se fue el camión, porque tienes que pagar la luz, porque no va a haber esa inquietud de correr, de saltar, de brincar, ¿no? Vemos, uno va, uno viene y es un caos, la ciudad es un caos, todo. Pero cuando dice que nos está reflejando el mar, es que dice que no va a haber mar, habla que no va a haber esa inseguridad de correr y que si no llego no pago la luz y que si no llego, no, esto lo vamos a ver en escatología. Nos quedamos, Gaby, en el versículo 6. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó, dice, el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos da en el versículo 7, hay otro varón llamado Noé. Y dice en el capítulo 6 del Génesis, y a Dios le dolió el corazón de haber formado al hombre. 6 dice que a Dios le duele el corazón de haber formado al hombre. Dice, hasta no voy a contener con el hombre. De allí que si Enoc había vivido 365 años, él determina 120 años. Aquí les da un número de años y determina 120 años para la raza humana, para el ser humano. En este transcurso del nacer y el morir, aquí le determina 120 años. Y a Moisés, a Noé, perdón, le dice que el pecado ha llegado hasta la cima y ya no va a aguantar, ya no va a contener este pecado. Y le dice a Noé, ¿sabes qué es un arca? ¿Qué es un arca? ¿Para qué quiero un arca? Y dice que por la fe, Noé, a ver si lo lees, Gabriel 7. Sí. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Prácticamente, ¿quién condenó al mundo? Analice usted el texto. Analice el texto. A veces tenemos ese error de que leemos y leemos y leemos y nos pasa lo que este hombre que dijo es que cómo voy a entender lo que leo si no hay quien me lo explique. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo, dice al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, para empezar, hacer un arca en esos días era una locura. Porque el arca, a veces tu imaginación te lleva un barquito así chiquito no sé, un barquito. Caminando en las playas mexicanas, yo me encontré un barco que iba para Centroamérica y era una hermosura de barco, enorme, gigantesco, al anochecer. Ese barco se había todo alumbrado, haz de cuenta una pequeña ciudad, y era un barco muy pequeño. Y mis ojos se quedaron asombrados de ver ese barco enorme para mi vista. Porque yo en mi mente había un barquito que me llegaba el Día de Reyes, y ese era un barquito pequeñito, era lo que llevaban los reyes, un barquito. Pero cuando vamos allá a mar abierto vemos un barco precioso, enorme. Pero esto abre la imagen de que no es un barco pequeño. El arca que este hombre hace es del tamaño del Estadio Azteca. Usted y yo que nacimos en la Ciudad de México, que somos mexicanos, tiene más o menos el acercamiento al Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca es un monstruo, es un gigante en la ciudad. ¿Quién tiene la dicha de ir allá a ver a su equipo perder o ganar y emocionarse? Sabe que estoy hablando de una cosa enorme. El Coloso de Santa Úrsula, así le llama. Es una cosa hermosísima. Cuando usted viene vamos a decir, viene de la ciudad de Belices,
del país de Belice, si viene hacia la Ciudad de México, se va a encontrar entrando a la Ciudad de México esa mancha verde. Digo mancha verde porque todo lo que nos rodea es una mancha negra, que es el asfalto, una selva negra. Pero cuando usted viene en el avión va a ver una mancha verde. Esa mancha verde le está indicando que está usted pasando por el Estadio Azteca. Imagínate el Estadio Azteca del tamaño, o decimos la Arca de Noé del tamaño del Estadio Azteca. Bueno, es una locura. Yo quisiera saber cuánto gastaron haciendo eso. Y no fue un campesino quien hizo eso, fue gente especializada, fue gente que tenía mucho conocimiento en esa área. Sin embargo, Noé, no teniendo el conocimiento de esto, y de ahí vienen lo que llamamos los cuentos, ¿no? Y vienen lo que decimos es un como chascarrillo. Y alguien dijo, Noé dijo, yo no soy marinero, por ti seré. Y ahí vienen, muchos dicen que de ahí salió la canción de Yo no soy marinero. ¿Por qué? Porque dése cuenta, Noé no era marinero. No se había ejercido esa materia de marineros. Aún no existían los marineros. Sin embargo, para este tiempo, este hombre tiene que hacer un arca, pero tiene que tener las cualidades para bajar al agua. ¿Quién fabrica un coche? Tiene que tener las normas de calidad. No nada más es hacer un coche por hacer un coche, tiene que tener muchas normas de calidad. Sin embargo, ¿quién está dando las normas de calidad? Se llama Dios. Y Noé, se dice que en ese tiempo era un hombre muy fuerte, muy económicamente era muy rico. Muy rico este hombre, de tal forma que empieza a hacer este trabajo y empieza a hacer este trabajo. ¿Y quién le hace? ¿Quién le da la economía? ¿Quién le da todo? Pues Dios. Porque Dios fijó los ojos en él y dice, quiero que hagas esto. ¿Y quién condena al mundo? No es Dios, es Noé. ¿Por qué él hace esto? Si tú analizas la escritura, dice que él condenó al mundo por la fe. Él tenía fe, no sabía qué iba a hacer, ni siquiera sabían que Dios estaba metido. Sin embargo, empieza a construir, y no fue de un piso, fue de 3 niveles, y no entraron un montón de animales. Mucha gente entró allí. Y esa fe condenó al mundo. Y dice que por esa fe, Noé se añadió. Heredero de la justicia. ¿Cómo? ¿Cómo dice Gaby? ¿Se añadió cómo? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, todo se ha movido a través de la fe. Todo, y todo se va a mover y todo se mueve a través de la fe. Vamos a un corte comercial, nos están haciendo señal, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Estamos en su programa Jesucristo Sanando Heridas. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter.
Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase, y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com. Estamos con ustedes. Nos quedamos en el versículo número 8 y si quieren hacer algún comentario, estamos aquí en cabina, nos encontramos en el teléfono 5932-9128. Quieren hacer un comentario, con gusto lo recibimos. Dice aquí el otro personaje que nos marca, dice: por la fe Abraham, siendo llamado para obedecer, para salir al lugar que había de recibir, como herencia, salió sin saber a dónde. Y prácticamente, ¿quién mueve a Abraham? Se llama la fe. Dios había hablado con Abraham, pero él no hubiera obedecido si no hubiera tenido la fe. Cuando tú vienes a Dios y Dios habla contigo, lo que tienes que ejercer es la fe. Aquí Abraham oye la voz de Dios, pero tiene fe. Tiene fe y va a salir a un lugar donde él no sabe. Le dice a Abraham: sal de tu tierra, de la ciudad de tu parentela, sal de tu comodidad, sal de tu riqueza, sal de tus parientes, sal a un lugar donde no sabes. ¿A dónde vas? No sé. ¿Y cuánta gente no camina con esa bandera del no sé? A donde me lleve el viento, dice, a donde me lleve el aire. Y a veces hay gente que camina así, sin ningún propósito en la vida. Pero no es porque Abraham no tuviera un propósito, no es porque Abraham estaba fuera del propósito. Abraham estaba en el propósito de Dios, pero dice: sal. ¿A dónde voy a ir? Tú sal, tú camina, tú ve caminando. No sé si hace muchos años usted se acuerda de ese juego del cinturón escondido. Y escondían el cinturón y decían: caliente, a modo de que te ibas acercando a donde estaba ese cinturón. Imagínate a Abraham sin saber a dónde ir, y empieza a caminar y ve, se para en la noche y ve las estrellas brillar, y solamente ve estrellas, no hay otra cosa que ver más que estrellas. Imagínate en el desierto,
ver cómo brillaban las estrellas. Eso era de noche, de día pues era otra cosa, de día lo único que miraba era hacia el piso, no podía ver al cielo por los rayos candentes del sol, y miraba hacia la arena, y lo único que miraba era la arena, no había otra cosa, no había una forma así de que un tantito pasto, no había pura arena, y pura arena, y pura arena. Siendo un hombre rico, un hombre hacendado, con mucho poder, mucha riqueza, imagínate, de momento cambia su manera de vivir a una vida muy diferente a lo que él está acostumbrado. Y le reclama a Dios, y dice, ¿a dónde voy? Y dice Dios, mira, tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? Intenta, yo me imagino a Abraham allí en la madrugada contando, y al otro día contaba, no, lo mismo la arena. Mira la arena, y dice, así como es la arena, la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y él creyó, y esa fe que él lo mantuvo allí, era la fe que había puesto en Dios. Adelante vamos al versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en la tierra ajena, morador en tiendas como con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Prácticamente la promesa no solamente era para Abraham, sino para su hijo Isaac. Y no solo para Isaac, sino para el hijo de Isaac, que era Jacob. Y prácticamente dice que habitó como extranjero. Tenía que pasar por tierras de extranjeros y pasó y habitó. Pero esa fe le llevó a él a creer, a obedecer. El versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, constructor era Dios. Esa ciudad, dice, esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué ciudad estaría hablando, Gaby? Dice que él se mantuvo firme porque esperaba la ciudad cuyo fundamento es Dios, cuyo arquitecto es Dios. O sea, no era una ciudad cualquiera. Hablemos de las grandes ciudades, enormes ciudades que entran ya en lo que conocemos como las 7 maravillas del mundo, que a la fecha creo que ya son 8 o 9. 9, ¿no? Ya son más. Yo me quedé cuando eran 7 maravillas. Sin embargo, cuando la gente llama una maravilla es que es algo sobresaliente. Pero Abraham estaba esperando una ciudad, que era una ciudad cuyo arquitecto era el mismo Dios. Y si tú te vas al libro de Apocalipsis, lo que llamarían libro de revelaciones, te vas a dar cuenta cómo Dios revela esa ciudad. Y es una ciudad tan preciosa que dice que está hecha de jaspe, está hecha de esmeralda. Una ciudad preciosísima, que te lo pongo fácil. Si la calle es de oro, imagínate cómo está la casa. Si dice, oye, el hermano Olvera tiene una casa muy bonita. X pastor tiene una casa. Imagínate, si la calle está bien pavimentada, imagínate cómo está dentro. Se supone que para afuera es lo de menos valor. Pero lo que ya entra en casa, pues ya sobrepasa los valores. Entonces te imaginas la ciudad cuya esperanza tenía el mismo Abraham. Dice 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Prácticamente aquí encontramos un personaje muy especial llamada Sara. Y Sara, imagínate cuántos años tendría Sara, y ya había cesado la costumbre en las mujeres. Dice, si usted se va a la historia de Sara, ya había cesado la costumbre de las mujeres. Prácticamente ya no estaba en condiciones de dar a luz. Pero él dice que se mantuvo firme porque sabía que había sido fiel o era fiel quien le había prometido. Y aún en esa vejez, aún en esa edad, nace un pequeño llamado Isaac. Imagínate, yo creo que quizá pensaría que Sara era su abuelita, sin embargo no era su abuelita, era su madre. Pero, ¿qué pasa? Ella estaba muy grande de edad.
Dijimos al principio que hay un punto en la ciencia y Dios, hay un punto cuando dice la ciencia hasta aquí. Desde ese punto viene Dios y dice, cuando Dios le habla a Sara, dice que Sara se rió y de ahí se le cambia el nombre. Porque al momento como que no creyó, dijo, ¿cómo crees tú que yo siendo una mujer vieja, y ya bastante adulta, voy a hacer esto, voy a tener esto? Sin embargo, ella estuvo firme en esa fe, estuvo firme en esa certeza, y Dios le dio la promesa que Dios le dio se hizo realidad después de mucho tiempo. Pasaron muchos años, pero ella se mantuvo firme. Dijimos el título del programa como mirando al invisible. Y si seguimos más adelante, tenemos la Sara, dice 12, por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como de las estrellas del cielo, como las arenas húmedas innumerables. Dice, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Dice como, ¿qué entiendes tú ahí, Gaby, en el 12? Como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable. Pero regresaste un poquito al 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron. O sea, salieron más. Pero ¿de quién es ese uno de quién está hablando? De uno ya casi muerto. De Jesús, cuando está en la cruz. Está hablando de Abraham. Dice como de uno ya casi muerto. Entonces te imaginas la edad de Abraham. Por su edad. Por la edad. Entonces era imposible. De uno ya casi muerto, dice, del cual salieron como las estrellas innumerables. Sí. Y después te habla de la arena, incontable. De ese uno que ya casi estaba muerto, de allí surge la promesa, de ahí surgen las 230 y tantas naciones. Porque de todo esto vienen las 236 naciones con las cuales se compone el mundo. Porque Dios le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una descendencia grande que nadie va a poder contar. Y año con año vienen dependencias a hacer el conteo, y vienen dependencias a hacer el conteo, y el conteo nunca queda en conteo, porque hoy fue más, mañana menos, y ese conteo tiene que ser un movimiento, debe de estar girando. Dice, en el año tal había tantos, y es un movimiento, porque la promesa de Dios estaba en ese uno ya casi muerto. 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, sadulando. Dice, a ver, Gaby, léeme el 13, por favor. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagínate, este es un texto demasiado hermoso. Estas personas murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. Prácticamente no lo recibieron. Pero sí lo vieron. ¿Pero qué dice? Sí lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Lo qué? Los saludaron. Los saludaron. Y confesando que eran extranjeros. Y lo confesaron que eran extranjeros. Entonces imagínate, no lo vieron. No lo recibieron, pero lo vieron. El mismo, de aquí tendré yo que regresar un poquito con Moisés. Donde Moisés dice, pues, permíteme ver la ciudad, aunque sea de lejos. Yo con eso me conformo. Pero la fe lo mantuvo firme. Estas personas se mantuvieron firmes, como mirando al invisible. ¿Qué versículo sigue? 14. ¿Qué dice? Porque esto dice claramente, dan a entender que buscaban una patria. Aquí encontramos encontramos la primera promesa que dice que esperaban una ciudad cuyo arquitecto, aquí en el 10 es una promesa. El 10 es una promesa y el 14 es otra promesa. Si usted lo puede checar, es que cada que vamos a la Biblia vamos a encontrar cosas bien hermosas, y aquí la promesa es el 10 y el 14 dice que ellos esperaban, dice porque esto dice, claramente dan a entender que buscaban una patria, y esa patria es la misma patria que usted y yo estamos buscando.
Decimos por haber nacido en la Ciudad de México, soy mexicano. Pero no olvidemos que tú y yo vamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros en la tierra. Porque al final del día, al final de nuestras vidas, vamos a una patria que estamos esperando. Y seremos, lo que dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú tienes esa potestad, eso te da derecho a una herencia. Amén. Y si tú no tienes esa potestad, yo no puedo reclamar una herencia que no es mía. Porque no tengo esa potestad, porque no tengo los apellidos del finado, no tengo los apellidos de la finada, no tengo la sangre de ellos. Pero una vez que en mis genes aparecen los genes del difunto, de la difunta, eso a mí me da derecho de pelear lo que es mío. No porque no tengo por qué pelearlo, no lo voy a pelear porque es un derecho que a mí se me está dando. Estas personas no iban a pelear la patria, tenían el derecho de la patria. Y tú te haces acreedor de este derecho cuando vienes a Jesús. Amén. Recibes a Cristo en tu corazón y te haces acreedor de este derecho. No vamos a pelear algo que no nos toque, algo que no es de nosotros, pero aquí el derecho nos los hemos ganado porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El versículo 14 dice, 15, pues si hubieran estado pensando de aquellas, dice, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Ellos habían salido de una patria. Y si ellos, dice el escritor, pues si ellos hubieran estado pensando regresar de donde habían salido, tenían tiempo, otra vez se lo repite, tenían tiempo para regresar. Y hay mucha gente que en el Evangelio, mucha gente que en las iglesias hacen eso. Están pensando volver y regresan de donde salieron. Pero estos no regresaron de donde salió, estuvieron meditando, tuvieron 40 años para pensarlo. Y estuvieron meditando. Tal vez unos regresaron, pero aquí me dice la Biblia que estos se mantuvieron. En el versículo 15 se mantuvieron. 15 dice, pero si hubieran estado pensando de aquella de donde habían salido, hablando de la patria, ciertamente tenían tiempo para volver. O sea que prácticamente Dios no te obliga a estar aquí. Dios no te obliga a estar en la iglesia. Dios no te obliga a que te quedas aquí porque te quedas. No. Tú tienes una facultad, tienes un libre albedrío y tú decides si permaneces aquí o te jalas para afuera. Hay gente que allá estaba mejor, pues vete para allá que vienes a molestarme aquí. Que allá estaba mejor que mi comadre, mi compadre, pues vete para allá. A mí no me quitas nada que estés aquí, estés allá. Al final del asunto, ¿quién va a dar cuentas? Eres tú. Al final del asunto, ¿quién se va a perder? Eres tú. Dice el 16, otra vez, otra promesa, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque ha preparado una ciudad. ¿Cuántas promesas hemos recibido, Gaby, del primero al 10? 3. Llevamos 3 promesas para mí. Yo estoy pensando en Abraham, estoy pensando en Isaac, estoy pensando en Jacob, estoy pensando en Noé, en ellos sí, pero aquí, en lo que yo he leído, hay estas promesas para mí. Porque yo prácticamente no me voy a conformar con ver la tierra prometida, ver lo que es Israel, material. Nosotros no nos vamos a conformar con Moisés. Digo, pues dame chance nomás de verlo de lejos y ya me hago feliz. No. Yo creo que mucho hemos caminado, mucho hemos vivido, como para decir, pues me conformo con verlo de lejos y decirle, dice ahí que ellos lo saludaron. Entonces imagínate, ya con ese conformar, yo me conformo que X persona me salude. No, yo creo que mucho hemos trabajado como para que te conformes con eso. Vuelvo otra vez, 17, por la fe Abraham, cuando ofreció a Isaac el que había recibido por la promesa, ofreció su unigénito. 18 dice, y habiendo dicho en Isaac, te será llamada descendencia.
Dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar una entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 20, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú, respecto con las cosas venideras. Una vez hecho la promesa para ellos, dice que por la fe bendijo a su hijo Isaac, sabiendo que está a punto de ser sacrificado, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a Esaú, dice, respecto a las cosas venideras. O sea, Abraham da la bendición. 21, por la fe, Jacob al morir bendijo a uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Prácticamente ya aquí está Jacob bendiciendo a un hijo de José. Dice, y puso en el extremo el bordón, prácticamente la promesa era para José. Por lo cual José al morir mencionó, dice, por lo cual José al morir. Por la fe, José al morir. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Prácticamente él pide que sus huesos sean llevados a donde había estado los restos de su padre. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso. Porque le vieron niño hermoso y no temieron en el decreto del rey. Cuando Moisés nace, el decreto que el rey había determinado era que todo varón muriera. Pero dice que por la fe Moisés fue escondido 3 meses. Y aquí dice el escritor de Hebreos porque era hermoso. ¿Qué tan cierto sería? Los padres dijeron, no, pues ¿cómo lo vamos a matar? Pues es muy hermoso. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera muerto? ¿Te has puesto a pensar quién iba a sacar a Egipto? Por la fe de ellos. Ellos lo escondieron pese al decreto, pese a lo que el rey había dictado. Ellos dijeron, no importa lo que diga el rey. Estamos quebrantando la autoridad, sí. Y nosotros sabemos que tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Yo como siervo de Dios, como ministro de culto, no puedo darme el lujo de decir, pues es que a mí me vale, yo Dios primero. No te debe de valer. Debes de conocer la Escritura y pegarte a la Escritura. Somos ejemplos, sí. Por eso tenemos que someternos a la autoridad. Es que el cubrebocas es una trampa del diablo y que el cubrebocas que son hijos del diablo. No, espérate, si las autoridades así lo determinaron, lo tenemos que hacer. No porque no querramos hacerlo, sino porque estamos en este país y nos tenemos que someter a las reglas. ¿Te imaginas que yo, pues a mí me vale los semáforos y me voy como loco tras semáforo tras semáforo? ¿Qué va a pasar? Yo misma me voy a ocasionar un problema, un accidente, porque no me estoy apegando a las normas de mi país. Mi país dice, todo mexicano tiene derecho de caminar en vía libre, así dice la ley mexicana. Pero si no me pego a las normas de que veo un semáforo, no, es que la ley dice que tengo que caminar. Ok, camina y no va a pasar un camionzote arriba de ti, porque no te pegaste a las normas de tu país. Hay mucha gente necia que dice, es que la Biblia dice que no te sometas al hombre porque Dios es primero. Sí, pero quien pone las leyes se llama Dios. Tú en tu ignorancia dices, es que Dios dice, sí, pero conoce la Escritura y vive como Dios te enseña a vivir. Ok, ¿te quedaste, Gaby, en qué versículo? 24. Que dice que la mamá de Moisés vio que era hermoso y no lo quiso matarse. Por la fe Moisés hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tú date cuenta aquí, dice que por la fe Moisés, es curioso porque Moisés sabía su origen. Él sabía que era hebreo, él sabía que era judío y se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Podría ser que el hijo de, ¿cómo se llama? El abuelito de Moisés era Faraón? No era Faraón, él rehusó llamarse así. Pero se rehusó a llamar así, era porque tenía un proyecto en Dios. ¿Ok? ¿Te quedas en cuál? 25. 25.
Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, mira, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No está diciendo de los derechos del hijo del gobernador, del faraón. Él tenía los derechos. Es más, estudió las mejores universidades de ese tiempo. No, hermano, es que dice la Biblia que no sabía hablar. A ver, espérate. Él fue a las mejores universidades de Egipto. Aprendió con los mejores. Entonces no vengas a decir que porque Moisés era un tonto, yo también tonto voy a... No, Moisés tenía un conocimiento amplio en todo lo relacionado a las lenguas griegas. Entonces no vengas a decirme que él no sabía nada. Bueno, él rehusó prácticamente estar en los deleites del pecado. No dice en los deleites de la ciudad, sino está hablando del pecado. Algo que ellos tenían por naturaleza. Sin embargo, dice en el 26, voy a terminar rápido, escogiendo antes ser maltratado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en un galardón. Dice, por la fe dejó Egipto, y dice, no teniendo la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo. Ahí me voy a quedar y nos vamos a quedar. Moisés se quedó firme, se mantuvo firme. Él había visto cómo el pueblo había sido sometido, cómo el pueblo había sido maltratado, y sin embargo él prefirió unirse al pueblo. Al fin del día, Moisés había salido de ese pueblo y se mantuvo firme, no le importó la situación, se mantuvo firme como mirando al invisible. Con esto voy a cerrar el día de hoy y continuamos la semana que viene, pero quiero decirte una cosa. Te debes de mantener firme. Que te dijeron que tienes cáncer, mantente firme. Que te dijeron que te vas a morir en 2 días, mantente firme. Porque el que está enfrente de ti se llama Dios. El que está enfrente de ti se llama el Todopoderoso. El que está enfrente de ti dice, yo sí puedo. Pero tienes que mantenerte firme. Porque Jesús dijo que ninguno que pone las manos en el arado puede voltear hacia atrás. Jesús lo dijo, si tú tienes las manos en el arado, ponte firme. Ponte firme, que a su tiempo segaremos, dice la Biblia, si no hemos desmayado. Dios les bendiga, nos vemos el siguiente en la serie. El programa Jesucristo Sanando Heridas se despide. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.